Aló. Listo, ya está. Muy bien. No, un poco quería traer al principio algunas cositas que fueron escribiendo, eh, que por ahí no nos detuvimos mucho. Hablamos de, no me acuerdo ahora quién lo trajo, pero trajeron la palabra espacio, trajeron el lugar, trajeron el hogar para hablar de ambiente. Y la idea es ahora traer un poco esta conversación, esta discusión, a un ámbito más cotidiano, al ambiente con el que nos relacionamos todos los días de nuestra vida, y pensar ese lugar, pensar ese espacio, pensar ese hogar, y pensarlo también como el ambiente en el que vivimos en este momento, cuando estamos frente a nuestra computadora tratando de escucharnos y de tener una conversación. Hay una fotito que no sé si me la va a poder poner Majo, me parece, que invita a disparar un poco esta discusión, porque dentro de lo que consideramos el ambiente, que es tan amplio, que vivimos, que hay tantos ambientes posibles, tantas interpretaciones, dentro de ese universo que es el ambiente está el hábitat, que tiene que ver con esto, que tiene que ver Ahí te con brilla azul, mira. nuestro ambiente. Quilmes. Ahí está Mira la mugre. el hábitat tiene que ver con este ambiente más cotidiano, más intervenido con el hombre, que tiene más que ver con la satisfacción de nuestras necesidades habitacionales. Vamos a describir la imagen, volvemos a traer, como en otras clases, la imagen de Villa Azul, que es una villa que está mitad en el municipio de Quilmes y mitad en el municipio de Avellaneda. Seguramente la hayan visto en los noticieros o en los diarios ahora hace poquito, porque tuvo un brote de coronavirus muy fuerte que por suerte y gracias a las políticas de salud de la provincia y de los distintos municipios se pudo detener muy pronto, pero bueno, se nota claramente las distintas intervenciones que se pueden hacer sobre el hábitat de un lado y del otro de esta calle que divide los dos municipios. A la mano derecha vemos los departamentos, son 3 bloques de departamentos, y a la mano izquierda vemos un barrio que aparentemente está un poco más desordenado, los techos son de chapa, podemos inferir por ahí las condiciones habitacionales de ese barrio. Yo lo conozco particularmente, pero bueno, se ve que hay una diferencia muy grande entre ambos lados de esa calle. Y detrás de esa diferencia hay una política habitacional, hay una política de Estado también que acompaña o no acompaña la construcción de ese hábitat. Así que un poquito la idea de este último momento era pensar este ambiente, este espacio, este hogar, este lugar más cotidiano, y ahora quiero abrir un poco el micrófono para ver qué podemos decir sobre esto y sobre esta imagen que la verdad que es bastante impactante, me parece. ¿Alguien se anima a pensar o a decirnos qué tiene que ver esta foto con las fotos anteriores que vimos? Si tienen algo que ver. Yo veo que alguien está escribiendo en el chat, pero no lo quiero abrir acá porque se deja de ver la imagen. ¿Cómo? Dice Daniela Mercado, conseguir un ambiente así está difícil. No sé, Daniela, si tenés micrófono para contarnos qué ambiente.
O arranco con una pregunta un poco más sencilla. ¿Les parece que esta foto también refleja el ambiente o esto es otra cosa? Ahí Blanca pone, sí, es dónde y cómo se vive. Totalmente. Totalmente. De hecho, eso apareció en las primeras definiciones de ambiente. Hablábamos de cómo el ambiente condiciona la vida. Tiene mucho que ver con el ambiente, totalmente, Petro. A ver, ¿alguien más se anima a desilenciar su micrófono? Ahí Juana dice, se ve un ambiente de hacinamiento, totalmente. Sobre todo del lado izquierdo, me parece. Capaz podemos pensar también en las necesidades, ¿no? En qué tipo de necesidades puede tener la población, la gente que vive en un lado, en el otro, y si están cubiertas o no esas necesidades, dependiendo de lo que se está viendo en la imagen y de cómo está organizado el espacio, ¿no? No sé si le surge algo cuando mencionamos esto. Hola, ¿se me escucha ahí? Perfecto. Sí. Yo soy acá. Blanca, Se no dejó te de estamos escuchar, escuchando, ¿no? me parece. ¿Se escucha? Ahí sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Hola. No, yo decía que muestra el hacinamiento, que es el ambiente donde vive la mayoría de los barrios vulnerables acá en la ciudad. Y bueno, no sé, quería como ejemplo una idea que le ocurrió acá a los curas villeros y a organizaciones del bar, para salvarle la vida a los abuelos en esta pandemia. Lo que hicimos fue tratar de sacarlos. Uy, se cortó. A ver, ¿se escucha ahí? Sí. Tratarlos de sacarlos de sus casas, donde la mayoría vive hacinado, porque vive con los hijos, con los nietos, acá en el barrio. Bueno, se les ocurrió armar hogares de abuelos, ahora durante la pandemia, para que los abuelos vayan a vivir ahí. Mientras tanto, las organizaciones sociales con la que que sería la Villa 21, fueron casa por casa para ver de familia para ver eso por el hacinamiento de acá en casi todos los barrios vulnerables de acá de la ciudad. No sé, esta forma de sacarlos de su ambiente para salvarle la vida. Claro. Un poco repito lo que recopilé por si alguien no entendió, y corregime Blanca si entendí mal, pero lo que entendí, hablabas de
una realidad que se ve en muchos barrios de la capital federal, de pasillos angostos, hablabas de muchos adultos mayores y hablabas del hacinamiento, y como consecuencia de eso de que muchos adultos mayores se empezaron a contagiar y que organizaciones del barrio junto con la parroquia empezaron a hacer operativos para poder sacar a esos adultos mayores de sus casas y, vos decías, cambiarlos de ambiente para salvarles la vida y para darles mejores condiciones para atravesar la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí. ahí en el chat también salió el tema del hacinamiento, los pasillos muy angostos, la ausencia del Estado, un poco todo esto que mencionan tiene que ver con las consecuencias eh, de esto, de falta de políticas de hábitat que hagan que las necesidades habitacionales estén cubiertas y para todos por igual, porque esa es la pregunta que sigue, ¿no? Un poco, ¿son todos los barrios de la capital o incluso del país tienen las mismas condiciones habitacionales? Ya estamos viendo que acá, a un lado solo de una calle, una distancia mínima, hay un abismo en términos de, por ejemplo, ¿qué podemos pensar que son servicios o condiciones habitacionales? El tipo de vivienda, el material con el que está construido esa vivienda, el régimen de tenencia, si tiene una escritura o no tiene una escritura, el equipamiento interno que hay adentro de ese hogar, las características del terreno, si tienen cerca algún espacio verde, una escuela, tantas variables que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades y que tienen que ver con el ambiente y el hábitat poniéndose en juego ahí mismo. Y lo que vos traes de, bueno, los tuvieron que cambiar de ambiente para cuidarles la vida, tiene que ver con que en donde estaban expuestos, sobre todo en un contexto de pandemia, al riesgo del contagio. Un poco vamos a abordar con un poco más de tiempo la semana que viene esto. Entonces, ¿por qué pensamos el hábitat y por qué pensamos el ambiente? Porque es donde se desarrolla toda nuestra vida. Y entonces, ¿cómo va a ir condicionando eso nuestra salud, nuestra posibilidad de construir una salud comunitaria, nuestra posibilidad de ir construyendo condiciones de vida que nos ayuden a llevar una vida más saludable? Tiene que ver un poquito con todo esto. Por eso traemos el tema del ambiente, por eso traemos el tema del hábitat y queremos intercambiar a ver qué es lo que nos parece sobre estas temáticas, justamente por todo esto que estás planteando. No sé si alguien más quiere aportar, reflexionar, si quedó alguna duda, si fui poco clara. Yo quería traer, Glo, me fui un cachito, pero no sé si, no creo, me parece que los escuchaba. Digo, se nota abismalmente la diferencia en cantidad de autos, ¿no? Entre una zona y otra, digo, es como hiper notorio eso, y en este momento con la pandemia y la cuarentena y todo, digo, cuán facilitador fue para las personas que tenían vehículo trasladarse a sus trabajos, a donde fuera necesario, y cuán complicado y cuán peligroso para la salud incluso, ¿no? Hoy en día usar el transporte público, hay un montón de gente que no se sube, digamos, y que de la posibilidad de tener un vehículo tendría algunas cosas resueltas. Y me parece muy notoria la diferencia. Por lo menos estoy tratando de buscar del lado de Villa Azul algún vehículo y encuentro alguno estacionado como al principio, a la orilla, digamos, pero para adentro ninguno, ¿no? Totalmente. Acá Juana agrega cómo se ve la diferencia y la tremenda discriminación. Solo lo separa una calle. Ahí cuando hablábamos de que el ambiente está conformado por muchísimas dimensiones y que está atravesado por un montón de cuestiones, acá la discriminación que trae Juana tiene mucho que ver con el ambiente. Me parece que es interesante incorporar también eso a la pequeña definición que íbamos formulando. Después Daniela dice, yo vi el ambiente donde no está tan compacto, era difícil conseguir. ¿Querés,
Juan dice pocos árboles en general, totalmente. Les ¿Querés, falta, Daniela? le falta un hombre loco y tonto, pensado. ¿Cómo? Le falta un hombre loco y tonto, digo, porque es verdad que es en general que hay pocos árboles en los dos lados. Totalmente. De un lado y del otro. Daniela, ¿querés desilenciarte y ampliarnos un poco la idea? Si te animás o si querés. ¿Alguien más quiere traer alguna reflexión sobre alguno de las imágenes, esta o las anteriores? A mí me pareció interesante lo que trajo Blanca de cómo se atendió esa situación, cómo se resolvió el tema de las personas que estaban en esas condiciones de ambiente deficientes y cómo se atendió en este contexto de pandemia, ¿no? El rol que cumplimos en los barrios, o el rol justamente de los promotores, identificando esas situaciones que pueden ser problemáticas o que pueden tener aparejado o como consecuencia alguna afectación en la salud, en este caso, directa, y cómo a partir de esa identificación de ese problema se puede planificar una estrategia de resolución, ¿no? Que de hecho fue lo que se logró. O sea, al relocalizarlos y al darle condiciones de entorno más favorables, cuántas vidas se pudieron salvar, ¿no? De esa manera. Me parecía interesante como traerlo también como parte del rol que estamos trabajando en estos módulos. Estoy dejando un poco de silencio a ver si alguien más se anima haciendo lugar a alguna otra voz. Juan pregunta si esto es el mismo partido. No. De un lado, esto no sé si se... Ah, no es mi pantalla la compartida, pero de un lado es Avellaneda y del otro lado es Quilmes. Está dividido por una calle. Por acá. Claro. Creo que el hecho de que sean dos partidos está bueno como para pensar la dimensión política, ¿no? De tanto del ambiente como del hábitat, en este caso más particular del hábitat, porque hubo una decisión de que un mismo barrio que la divide, hay un límite muy claro, de cómo en un municipio se decidió intervenir sobre eso y darle otro formato a la distribución de las casas, del hábitat, y del otro lado es como que se fue formando el hábitat de una manera como se pudo, y este es un poco el resultado a través del tiempo. No sé, se me ocurre. Ahí, como dice Darío, la diferencia de un sector, que en un sector están marginados, amontonados en casas, y del otro lado hay más comodidad, hay más espacio, que son dimensiones que también tienen que ver con la salud, ¿no es cierto? No sé qué piensa el resto. Quiero contarles algo que me tocó vivir de cerca con respecto a lo que pasó con Azul y la pandemia.
cuando explotaron los casos de un brote grande en la parte de sur, yo me encontraba trabajando con algunas otras compañeras y compañeros en el centro de aislamiento de la UNCI, de pacientes leves, COVID, y además de las medidas que se tomaron en ese momento de aislar a todas las personas que vivían en el barrio, había muchas personas que habían transitado su enfermedad en la Universidad de Quilmes, y recuerdo patente que, bueno, la intendente en ese momento se acercó a los vecinos a charlar sobre todas las necesidades que hay, las que tengan que ver con la urbanización, y me pareció como algo muy piola, que yo no lo había visto nunca, es que se comienza a integrar a los vecinos y a las vecinas a la planificación de lo que va a ser en un futuro la urbanización del barrio, que me parece que es clave. Digo, hay un montón de gente que obviamente se prepara y que estudia en la universidad para dedicarse a eso, pero me parece que poder tomarse el tiempo de escuchar las necesidades que tienen los vecinos y las vecinas es fundamental para tener buenos resultados. Son, como decimos siempre, quienes viven ahí, quienes conocen mayormente las necesidades que hay, así que me parece como una manera muy inteligente de abordar la solución a este problema. Digo, más allá de atajar penales en el momento y de hacerse cargo del urgente, poder pensar el futuro del barrio con la gente. Eso me parece que es un buen ejemplo a pensarlo para nuestros territorios también. Juan pregunta, ¿y en Cava qué pasa en Cava? La precariedad tiene mucho que ver con respecto al habitar. Juana dice, es verdad, hay una gran diferencia, se ve la necesidad de vivir familias numerosas en espacios muy reducidos. Ahí salió varias veces la problemática del hacinamiento, que justamente el hacinamiento es esto, muchas personas viviendo en un espacio muy reducido. Salió también como consecuencia de este tipo de hábitat o de políticas habitacionales o de no políticas habitacionales, la falta de espacios públicos. ¿Qué otras consecuencias podemos, o qué podemos inferir que también pasa acá o en otros barrios con respecto al hábitat? ¿Qué falta o qué? Y también pensar por qué en algunos lugares hay tanto espacio disponible. Antes hablábamos de Córdoba, ¿no? De los miles de metros que puede haber a disposición, y por qué en estos espacios o en estas ciudades, acá en este caso en Villa Azul, pero también en la ciudad de Buenos Aires, por qué hay tan poquito espacio. ¿A alguien se le ocurre por qué se dan esas diferencias o a qué puede estar asociada una cosa con la otra? De vuelta no pongo el chat. Juana, durante la pandemia la falta de servicios básicos como agua y luz. Fundamental eso. ¿Cuál es bien el conflicto del agua y de la luz? Si nos pueden contar. No sé si me escuchan un poquito. ¿Escuchan mal? Sí. Sí, el conflicto del agua. Yo vivo en el playón de Chacarita. Yo vivo sobre Fraga, hacia la calle.
A pesar de que vivo sobre Fraga, el agua me falta todo el tiempo. Y era bastante, ¿cómo puedo decirlo? No sé cómo llamar esa parte que empezó la pandemia y era lavarse las manos constantemente, pero ¿cómo lo haces si no tienes agua? ¿No? Eh, la luz, los postes están muy cargados de cables, se caen, hay incendios. Y esto por el reclamo y el reclamo y el reclamo. En los barrios que están los proyectos de urbanización, digo proyectos porque ahora IPC dice que no hay presupuesto no es para mejoramiento del barrio. Este, los servicios no existen. Y cuando uno reclama, dicen, como que dicen, pero bueno, si tuvieran servicios pagos, no tendrían ese faltante. Te contestan de esa manera que la verdad es triste, ¿no? Recurrir a los camiones, un agua insalubre, que uno tiene que hervirla para poderla beber o comprar botellas de agua porque no queda de otra. Eso es el tema del agua, de la luz y todo lo que se dice. Si están en proceso de urbanización, es mudarse a la vivienda nueva, los edificios que hicieron, porque no queda de otra, porque en el barrio existente es como que ya, bueno, si te quedas ahí, probablemente te quedes a tu suerte y sigas con lo mismo. No, políticas públicas es como que eh, estoy hablando obviamente del gobierno ciudadano, es como que ya es un abandono total, el hacinamiento, como decían ahí, todos hablaban de, ¿cómo se dice? Cuando te encarecen en la ciudad, hay una frase que se me olvidó, que la mejor supuestamente para vivir mejor, pero que al final se encarece y que la gente tiene que irse igual, porque ¿quién vive en una ciudad tan cara? No vive nadie. Sobre todo la gente que vive el día a día. No sé, no puedo definirlo bien. ¿Estás hablando, Petro, de procesos de gentrificación? Gentrificación, eso es lo que pasa acá. Se me olvidó la frasecita que antes la decía frecuentemente. La gentrificación es aquí, que se habla todo el tiempo de eso, y que probablemente si nos mudamos a los departamentos nuevos, para viviendas nuevas, obviamente hay que pagar los servicios, y obviamente todos queremos pagar para poder tener un servicio mejor, pero al mudarte del lugar, te viene eso, que no puedes pagar porque no llegas con el salario, porque el trabajo, porque te quedaste sin un empleo, porque te diste cuenta que los servicios te aumentaron y porque nunca te pudieron hacer un subsidio. Entonces no se puede vivir. Entonces la gente opta por salir y buscar un lugar o volver ¿cómo se dice? A tomar un pedazo de tierra para poder vivir de otra manera. Entonces, no sé cuál es la salida o cuál que se puede hacer, ¿no? Yo sé que estamos hablando de salud y yo creo que esto tiene que ver mucho con salud, porque en estas villas, por ejemplo, adentro, acá donde yo vivo, adentro de la villa no hay un árbol plantado, ¿no? ¿Quién planta un árbol cuando necesita el espacio
hacer un pedazo de cuarto, qué sé yo, no sé, es difícil porque se vive en pasillos muy estrechos, viven en cuartitos de 3x2, encima con los faltantes de servicios elementales como es el agua. Entonces es obvio que la gente se enferma, es obvio. Y después, bueno, nos contaminamos con la pandemia porque tenemos que trabajar en casa, o porque tenemos que tomar el colectivo, o porque tenemos que hacer diversas cosas. Contaminamos así, y entonces creo que en los barrios vulnerados se enferman más por esta situación, porque a ver, en Recoleta, Puerto Madero, Palermo, obvio que el faltante de agua no falta nunca. Tienes Mirá, una buena Petro, que se calidad te de está agua. cortando mucho. Se te está cortando mucho. Pero quiero, Sí, perdón que te interrumpa. lo dejo ahí. Lo Está bien. dejo ahí. No, porque me gustaría por ahí retomar todo lo que fuiste trayendo porque me parece súper interesante para la discusión que estamos planteando. No sé si por ahí todos pudieron entender. Más si querés, ya está con la compartida de pantalla, podemos volver a vernos, no diría las caras, pero los cuadraditos. Mejor, ahí estamos. Ahí está. No, quiero traer un minutito, se cortó mucho, por eso. Quiero traer un poco lo que pude ir entendiendo de lo que trajo Petro, porque me pareció fundamental. Ella, y Petro, por favor, corregime si hay algo que no terminé de captar, pero voy a tratar de recopilar un poquito todo lo que fuiste trayendo. Ella arrancó hablando de que en este contexto de pandemia se nos pide que nos lavemos mucho las manos, y ella plantea, bueno, hay barrios en los que por momentos hay muchos cortes de agua, por momentos por ahí hay varios días sin agua, y cómo nos cuidamos si nos lavamos las manos y nos higienizamos si no tenemos agua. A partir de eso, Petro también plantea que cuando uno se queja de que no tiene agua, muchas veces la respuesta es, bueno, si querés que el agua no se corte, tenés que pagar el servicio, tenés que tener el servicio formal. Y Petro dice, bueno, genial, estamos en un proceso de urbanización. Petro, por favor, parame si me estoy yendo, pero me parece que te entendí por acá. Petro dice, bueno, estamos en un proceso de urbanización con el gobierno de la ciudad. Ella es del barrio de Playón de Chacarita, acá en Cava. Y este proceso de urbanización hizo edificios, departamentos ahí cercanos al barrio para que las familias se vayan mudando. Lo que Petro plantea es que a veces el riesgo con estas intervenciones es lo que ella llamó un proceso de gentrificación o correr el riesgo de que suceda esto. Quiere decir que por ahí, si las viviendas no son del todo accesibles y si una familia se muda a una vivienda nueva y tiene que empezar a pagar cuotas de la vivienda, más todos los servicios que se empiezan a sumar, y por ahí la familia empieza a no poder sostener esos gastos y se tiene que ir de esa vivienda nueva, ¿a dónde se va esa familia? A buscar una tierra nueva, a tomar una tierra a otro lugar, a donde pueda empezar a reconstruir un hogar, a donde pueda empezar a reconstruir su vida. Petro plantea este miedo de decir, bueno, está bien, si se generan departamentos nuevos, es importante que se pueda garantizar la sustentabilidad de una nueva vida en ese departamento, teniendo en cuenta los ingresos de esa familia. Y Petro dice, todo esto tiene muchísimo que ver con la salud, y tiene muchísimo que ver con todo lo que veníamos hablando, porque las condiciones de acceso al agua, las condiciones de hacinamiento, las condiciones de, básicamente de habitabilidad que hay en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires afectan un montón a nuestra salud y no tienen nada que ver con una realidad, por ejemplo, en un barrio como Palermo, en la que abrís la canilla y te sale el agua y te podés lavar las manos y podés prevenir el coronavirus. Y podés abrir tus ventanas y airear, que no te va a entrar ni tierra ni nada. Entonces me parece que ahí Petro trajo un montón de elementos que tienen que ver con el hábitat, que tienen que ver con esto de la gentrificación, con los enfoques de políticas habitacionales que
que realmente tienen que tener una perspectiva muy integral para evitar que sucedan estas cosas, para evitar que una familia no pueda seguir sosteniendo su nueva vivienda y se tenga que volver a ir, como estamos viendo ahora que hay muchos conflictos de tomas de tierra porque las familias no pueden sostener el pago de sus alquileres. Entonces hay tantos elementos para tener en cuenta, me parece que Petro los trajo a colación de una manera magistral, y te agradezco, Petro, un montón tu intervención. Me parece que, no sé si querés agregar algo más, pero me parece que hizo una síntesis de por lo menos un diagnóstico de cuál es la problemática de la que estamos hablando, por qué afecta a nuestra salud, y bueno, que nos deja mucho para seguir trabajando, me parece, el encuentro que viene. ¿Se entendió? Bárbaro. En esa misma línea, Caro mencionó también algunas cuestiones vinculadas a las políticas habitacionales ahí en el chat. Habló de los cortes de luz, del rebalse de cloacas y cómo eso trae aparejado, trae como consecuencia infecciones gastrointestinales, me trabé un poco, que también nace a todo eso. Y de hecho yo me ponía a pensar también en la imagen que veíamos antes, lo de las calles, que viste que Noé mencionó el tema de los autos, cómo entra una ambulancia, ¿no? También, cómo el tema de no tener acceso condiciona también el acceso a la salud desde otro plano. En algunos casos es muy inmediato, como esto que mencionan del tema de las cloacas, y a veces en forma indirecta. Qué importante que es el acceso a la infraestructura, ¿no? Como una política de acceso a la salud, de alguna manera. Totalmente. ¿Alguien se quedó con alguna duda de algún concepto que hayamos dicho que no se entendió qué es, o se quedó con ganas de preguntar algo? O de compartir algo también. Estoy muy fan de todo lo que dijo Caro, perdón, pero también quiero traer que mencionó lo de la salud psicofísica de los vecinos en la manera de vivir también. Y me resonó un poco el contexto también de cuarentena y de aislamiento social preventivo en un lugar donde capaz hay muchas personas, una familia muy grande viviendo en espacios muy reducidos, cómo eso también condiciona, ¿no? la manera de sobrellevar esta situación. Me pareció interesante también mencionar el plano psicológico, digamos, de la salud. Caro, me encantaría que cuentes algo, pero te tiré ahí el guante, no sé. ¿O no? Sí, acá también habló Caro de accidentes por caídas al no contar con las construcciones adecuadas. La verdad es que fueron saliendo muchísimos componentes que hacen a lo habitacional y a cómo construimos el concepto de ambiente. Ahí está Caro. Hola, hola. Hola, Caro. ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí, cuando yo me refería a, por ejemplo, al escribir la palabra psicofísico, me retrotraigo en el concepto que dice la Organización de la Salud, ¿no? Que salud es todo. Y enmarcándonos dentro de lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, pero vivir una pandemia en un barrio con necesidades, me parece que es doblemente, ¿no? Difícil. Primero,